pero le digo, hay temas de fondo como el tema de la reforma electoral que comienza ya a gestarse bajo la coordinación de esta comisión encabezada por Pablo Gómez, un viejo luchador de la izquierda, un hombre de muy larga trayectoria y que ahora está tratando de reconvertir aquello por lo que peleó exactamente en lo contrario, porque no es lo mismo ser borracho que cantinero. Eso nos queda muy claro. Está Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, enlazado telefónicamente con usted y con nosotros, y lo agradecemos mucho de antemano. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches ya. Buenas noches, Pepe, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿qué te parece toda esta comisión en manos de un hombre como Pablo Gómez? ¿Cuál es el seguimiento que tú le has dado a Pablo Gómez? Bueno, Pablo Gómez es una persona que tiene conocimiento de los temas electorales, conoce a las instituciones electorales, ha sido representante partidista y de legislativo en el Consejo General del INE y bueno, ha estado involucrado en la materia. Es de ideas radicales, es una persona que también tiene una afrenta importante en contra de la autoridad electoral, siempre ha buscado cómo disminuirla o cómo acotar su autonomía. Ha sido muy exigente en muchas demandas dentro del sistema y hoy le toca estar del lado del gobierno, del oficialismo, impulsando una reforma que no es la primera. Hay que recordar que Pablo Gómez fue autor del plan A y del plan B que propuso Andrés Manuel López Obrador y bueno, ahora está al frente de esta comisión que el día de hoy anunció su plan de trabajo y que me parece que esclareció algunas dudas y generó otras muchas. A ver, ¿qué esclareció a tu parecer? Bueno, a mi parecer, primero esclareció cuál va a ser el trabajo de esta comisión, qué es lo que realmente iba a ser esta comisión, porque más allá de Pablo Gómez, preocupa que el resto de sus integrantes tienen poco o nulo conocimiento o experiencia en la materia electoral. Y esclareció que va a ser un estudio, análisis profundo del sistema electoral, va a abarcar mucho más temas de los que se habían planteado en un inicio, que solo se había mencionado reducción de plurinominales, reducción de financiamiento y presupuesto de la autoridad electoral, así como la posible elección de consejeros y consejeras por voto popular, pero hoy plantearon temas que van desde derechos político-electorales, sistemas de votación, un sinfín de temas, voto en el extranjero, fiscalización electoral. Hoy plantearon que va a ser una agenda profunda y también que la temporalidad de esta comisión va a ser prácticamente 6 meses, es decir, no va a ser una reforma que se va a desahogar en este periodo legislativo, sino que se va a desarrollar de aquí a enero. En enero se presentará la propuesta a la presidencia de la República e imagino que será el primer periodo de 2026, el periodo ordinario de la legislatura en 2026, cuando ya se presentará y posiblemente se discutirá esta reforma. Claro, para que esté lista y pueda aplicarse en las elecciones intermedias de 2027. Mira, esto que dices es importante porque, y es una de las dudas que genera. Entre las muchas dudas que genera va a ser el alcance de esta reforma. Como señalé al principio, se habían mencionado unos cuantos temas. Ahorita, con todo el gran abanico de temas que abrieron, que son los que van a discutir, esto podría implicar que van por una reforma de gran calado o una reforma más de fondo. Hay que acordarnos que para que pueda aplicar para las elecciones del 27, se tendrán que aprobar al menos antes de mayo del 2026. ¿Por qué? Por la veda de 90 días antes del inicio del proceso electoral, en la cual no se pueden modificar las leyes. Y algo muy importante, la elección de 2027 es una elección muy grande, no solo la elección federal legislativa, la elección federal judicial, sino elecciones locales, legislativas y municipales en todo el país y elecciones judiciales también en un gran número de estados. Y si se cumple lo que dice esta reforma de eliminar a las autoridades electorales locales, eso quiere decir que el INE tendrá que hacerse cargo, o la autoridad electoral que creen a nivel nacional tendrá que hacerse cargo de todas estas elecciones para 2027. Si solo les das unos meses para esa adaptación, se ve que van a ser unas elecciones sumamente complicadas y pues se ve que va a ser una tarea titánica y un reto mayúsculo nunca antes visto que una sola autoridad organice tantas elecciones al mismo tiempo. Arturo Espinosa, lo inteligente sería entonces que esto aplique a partir de la elección presidencial federal del 2030. Pues si la reforma es tan profunda como están planteando y como al parecer hoy anunciaron en función de los temas,
En realidad sí debería de ser una reforma para que aplique a partir de 2030. 2027 se vería algo tremendamente ambicioso e iría en perjuicio. Hay que decir algo, Pepe. Creo que no debemos de olvidar que este proceso no solo debe ser un proceso plural en el que se escuchen a todas las voces de todos los espectros y con todas las ideologías, sino que se construya una propuesta que realmente fortalezca a la democracia del sistema electoral y sobre todo que sea por consenso de todas las fuerzas políticas. Eso es algo clave que no podemos dejar de lado. ¿Qué reforma electoral necesita el país? Porque queda claro que hace falta una reforma electoral, que es necesaria una reforma electoral, pero ¿qué tipo de reforma necesita el país? Yo creo que se necesita una reforma electoral en la cual se garantice de manera tajante la autonomía de la autoridad electoral. Hemos visto en los últimos procesos que la autoridad electoral, tanto administrativa como jurisdiccional, no tiene plenamente garantizada su autonomía y su independencia y se necesita trabajar en eso. Se necesita una reforma electoral que fortalezca los mecanismos de imparcialidad de las elecciones, que no pueda haber dinero público, que no pueda haber intervención del gobierno, que no pueda haber intervención de servidores públicos. Eso es fundamental y se necesita una reforma electoral en la que también se atiendan las elecciones judiciales. Las elecciones judiciales son un gran pendiente. Vimos estas pasadas elecciones, si bien fueron las primeras, pero que hay mucho trabajo legislativo por hacer para poder aspirar a tener unas elecciones judiciales de buena calidad. Creo que ese es un tema que no puede quedar fuera de la reforma electoral. Y se necesita una reforma electoral que se trabaje en los sistemas de democratización de los partidos políticos, que los partidos políticos se conviertan en verdaderas organizaciones ciudadanas y no en cúpulas o clubes de poder de unos cuantos, que realmente se vuelvan representativos de la ciudadanía. Creo que el país enfrenta una crisis de partidos políticos que no hemos alcanzado a dimensionar su tamaño. ¿Regresaremos a tiempo donde las elecciones se organizaban desde el gobierno? Espero que no, eso sería un gran y un enorme retroceso. Yo espero, y aquí es en donde se va a ver si el trabajo de la comisión realmente va a ser un trabajo que fortalezca la democracia y el sistema electoral, o simplemente que sea un trabajo con la visión del gobierno y que vele por los intereses del gobierno y de Morena. Creo que eso es algo que debe de ser uno de los no negociables de la oposición y de los no negociables en cualquier reforma. No podemos permitir que la autoridad electoral se vuelva parcial, que la autoridad electoral pierda autonomía, pierda independencia. De por sí ya ha sido sumamente cuestionada tanto en las elecciones de 2024 como en estas elecciones judiciales, y por eso creo que hay que trabajar en fortalecer su autonomía y su independencia y en hacer una verdadera autoridad electoral fuerte que haga elecciones de muy buena calidad como tenemos acostumbrados en México. No se corre, finalmente te pregunto, Arturo Espinosa Silis, no se corre el riesgo de hacer un traje electoral a la medida del partido oficialista para reafirmar la soberbia autoritaria, como dice hoy Jesús Silva Herzog Márquez en su colaboración de Reforma? No, desde luego ese riesgo está. Y desde luego ese riesgo, si lo vemos a partir del ejercicio de cómo se dio el ejercicio en torno a la reforma al Poder Judicial, que si bien hubieron foros, pero fueron foros que fueron una mera simulación, que se expusieron todos los riesgos y aún así no se le modificó ni una coma a la iniciativa, que no se reflexionó, que no hubo capacidad de crítica, mucho menos de autocrítica. Claro que hay un riesgo enorme de que esta reforma busque solo beneficiar al oficialismo y eso sería un retroceso gravísimo en nuestro país. Por eso es importante seguir y observar y estar muy atentos del trabajo de esta comisión y de lo que venga los próximos meses, porque no podemos permitir mayor retroceso democrático en México. De por sí ya no estamos en la mejor de las situaciones. Arturo Espinosa Silis, te agradecemos muchísimo el poder saludarte y escucharte como director del Laboratorio Electoral. Muchas gracias, Pepe. Muy buenas noches. Saludos, gracias. Estaremos en contacto con Arturo Silis, porque sí, obviamente le entiende muy bien a todo este asunto. Hoy, por cierto, la presidenta de la República dijo que la Comisión Presidencial para la elaboración de la reforma electoral no contará con presupuesto en particular. Bueno, la pregunta es si vale la pena que continúen. El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia,
La democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tanta institutos locales, instituto federal? Si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada, entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales? Para el PAN en el Senado, Pepe, todo es una simulación, dice Marco Cortés, el ex líder panista. Pues esta comisión está integrada por puros cuates, obedecen directamente las líneas del Ejecutivo. Queda de lado la pluralidad, el debate y la democracia. Vamos a poder participar, pero no tenemos derecho a votar. ¿Dónde queda la pluralidad, el debate y la democracia? Ya lo había dicho la semana pasada en una entrevista con el diario El País, el propio coordinador de esta junta, ¿no? Pablo Gómez, de esta comisión, dijo, sí, se van a escuchar todas las voces, pero la voz de la mayoría es más fuerte. Hagamos una pausa breve, volvemos. En instantes regresa José